Bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Este es el programa de Leer para Vivir. Este programa fue hecho con la intención de llevar a los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, pues, un acercamiento con los especialistas y los investigadores sobre literatura. En este caso, pues es nuestra sesión número 3 y afortunadamente tenemos aquí a la doctora Luz América Viveros Anaya. Ella ha estado con nosotros en otras ocasiones y amablemente aceptó estar en esta ocasión. Bueno, ella siempre es muy amable y gustosa de estar con nosotros de la Nacional Preparatoria. Tenemos también a las coordinadoras del Colegio de Literatura del plantel, la maestra Patti Carrillo y la maestra Erika Sánchez Hernández, quienes amablemente siempre nos están apoyando, siempre también apoyan en la coordinación y por supuesto también en la transmisión de este tipo de eventos. Recuerden que también se está transmitiendo a través del canal del colegio por YouTube y pues vamos a dar inicio justamente a esta sesión con la ponencia denominada Tres voces femeninas en la literatura. María Enriqueta, María Luisa Ross y Antonieta Rivas Mercado. Vamos a ceder primero la palabra a la maestra Patti Carrillo para que nos dé una breve semblanza de la doctora América y posteriormente, pues ya, le cederemos la palabra a la doctora para dar inicio a esta, pues bastante atractiva conferencia, que ya también nos pidió que hiciéramos unas lecturas, así es que, bueno, creo que va a ser muy interesante y muchas gracias también, por supuesto, a los grupos que nos están acompañando. Adelante, maestra Patti. Buenas tardes. El Colegio de Literatura les da la más cordial bienvenida y es muy grato para mí presentar a la doctora Luz América Viveros Anaya. Ella es investigadora del Seminario de Edición Crítica de Textos del Instituto de Investigaciones Filológicas. Es doctora en Literatura Hispánica por el Colegio de México, licenciada y maestra en Letras Mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha publicado el ensayo El surgimiento del espacio autobiográfico en México. Rescató los retratos literarios Mis contemporáneos, de Juan Sánchez Azcona, Las memorias de Ciro B. Ceballos, Panorama Mexicano, 1890 a 1910, y Los retratos literarios en Turania, 1902, del mismo autor. Participó en la edición crítica de 2 novelas de José T. de Cuéllar, Las Jamonas, 1875, y Las gentes que son así, 1872. Colabora en el proyecto Obras de Manuel Gutiérrez Nájera, en el que publicó el volumen 16, Arte, Viajes, Espectáculos, 1880 a 1894. Y participó en la edición crítica del diario 1951 a 1959 de Alfonso Reyes. Ha estudiado también la obra de Ignacio Manuel Altamirano y Federico Gamboa. Imparte cursos en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Colegio de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Es para mí un gusto estar una vez más porque ya me habían invitado antes y recuerdo que habíamos tenido una charla deliciosa con los jóvenes en la Escuela Nacional Preparatoria, que además, bueno, pues es una institución que me queda aquí cerquita y lleva el nombre además de uno de mis escritores favoritos, José Vasconcelos, que hoy va a ser muy mencionado y ustedes seguramente pues ya saben quién es Vasconcelos, pero hoy van a aprender una faceta de ese mismo autor. Bueno, quisiera comenzar compartiendo una presentación, intentaré hacerlo, permítanme tantito porque los años haciendo esto no implican que uno sepa hacerlo. Creo que puede ser esto. Ni siquiera estoy segura. No. Abrir preferencias. Permítame, necesito permitirle a Zoom acceder a mi pantalla. No contaba con eso y no sé cómo hacerlo exactamente.
No había tenido problemas en Google Meet, pero ay, justo ahora, aquí está. Ya vi dónde tengo que realizar cambios. Desbloqueo, le doy permiso a Zoom. Cerrar y volver a abrir. Ups. ¿Quieres enviarme la presentación para que Sí, yo la... porque parece que necesito salir Ok. de la reunión. Muy bien, sí, entonces si gustas, envíamela Ajá, y yo la... muy bien. Ahora el problema es que ha de estar muy pesada. Ups, no contaba con esto. Ay, qué pena. Bueno, en lo que resuelvo esto. Obtener. Ok, son 19 megas. No sé si eso. Ok, estoy en... O creo que si gustas, esperamos un minutito, no hay problema. Sigue, ajá, si tienes que salir y volver a ingresar. Ok, qué pena. Sí, sí, Erika, no hay problema, ¿verdad? Por eso. No, no hay problema. Okay. Esperamos. Vuelvo a hacer esto. Sí. Sí, no hay inconveniente. Perdón. Bien, pues vamos a esperar un minutito en lo que regresa. Mientras tanto, vayan preparando sus preguntas, las lecturas que hicieron, algunas inquietudes para planteárselas a la doctora. Pues adelante. Recuerden que en la primera etapa es la presentación de la doctora. Posteriormente vamos a tener un tiempo para que ustedes puedan plantear sus preguntas, sus inquietudes. Todo también a través del chat, por favor. Las preguntas y las inquietudes serán a través del chat para que nosotras podamos leerlos. Ya la doctora hará las respuestas. Y en el caso también de Facebook, de YouTube, también pueden, por favor, a través del chat, hacer esos planteamientos. Bien, pues ya tenemos aquí nuevamente a la doctora. Así es que todo listo cuando usted nos indique. Gracias. Ahora tengo que abrir la presentación. Sí, no hay problema, tómese su tiempo. Estábamos comentándoles a los chicos que pueden hacer sus planteamientos aquí a través de el chat. Ok, ya voy a poder. Sí, ya está aquí. Muy bien, sí se pudo. Hay clases en las que esto es imposible. Qué bueno que aquí sí se pudo. No hay problema, adelante. Muchas gracias. Bueno, díganme si se ve bien o se ve muy pequeño. Creo que puedo, claro, si lo comparto así, ahora sí se ve. Sí, la presentación. Ajá, ahí. Ahí está. Ahí para que se vea. Sí, bueno, todo bien. pues muchísimas gracias. Lamento los inconvenientes y pues entro directamente en materia. Me ha interesado compartir con ustedes que son jóvenes que están en una etapa intermedia entre la educación básica y próximamente pues la educación superior, donde ya definen pues una profesión y una vida en cierto sentido. Bueno, están en una etapa en la que es muy bonito acceder a estas tres escritoras, puesto que poco se habla de ellas. Normalmente de esta etapa de la que vamos a hablar, conocemos mucho más a los escritores del Porfiriato, como Amado Nervo, Manuel José Otón, José López Portillo y Rojas, y más adelante hacia la Revolución no son muy conocidos Martín Luis Guzmán, Mariano Azuela, son los nombres que normalmente leemos, pero estas mujeres se ubican exactamente en esa época, entonces ahí es donde podríamos ubicar la escritura de estas autoras, pero hay algo que es lo más importante y es
que estas autoras están publicando en las mismas publicaciones periódicas, revistas, periódicos, en donde están publicando esos escritores pues consagrados. No puedo avanzar, ya pude. Bien, aquí tenemos una primera imagen de las escritoras de las que hablaremos hoy. Las tres mexicanas y es importante hacer notar, las tres aprendían otros idiomas, hicieron traducciones y de hecho hay muchas traducciones que muy probablemente no estén firmadas, pero ellas las hacían y ese era también una manera de obtener recursos. Entonces, pues son escritores, son mujeres muy inquietas que están leyendo, que están atentas a lo que se publica en otras latitudes y de alguna manera están traduciendo no solo contenidos y obras, sino están traduciendo sensibilidades, están, digamos, muy al día de lo que se publica en el exterior. María Enriqueta Camarillo, si ustedes ven sus fechas de nacimiento y muerte, este año está cumpliendo 150 de haber nacido. Nos puede parecer una eternidad, por supuesto, pero esto es importante porque a los 100 años o a los 150 empezamos a recordar, empezamos a conmemorar y pues de lo que nos hemos dado cuenta es de que no hay mucho publicado de ella. Hay una antología publicada en Fondo de Cultura Económica y pues no mucho más. Entonces hace falta también pensar en editarla, pero bueno, eso lo veremos más adelante. Ella nació en Coatepec, Veracruz, y mucha de su obra estará siempre recordando ese Coatepec de su niñez. Estuvo ahí hasta poco antes de empezar su adolescencia. Y bueno, será un motivo frecuente. María Luisa Ros es hidalguense. Hay bueno, ella afirma haber nacido en Pachuca en 1890. Dice ella, ese dato no puede ser así, puesto que todo lo demás no nos cuadraría y como es algo que dice ella misma, hemos pensado que más bien la fecha es entre 80 y 85, pero bueno, era una práctica muy común a principios del siglo XX, quitarse algunos añitos y pues ¿por qué no? Seguir pensando que se es joven siempre puede ser muy bueno. María Luisa Ros, de ella tenemos pocas imágenes, esta es una de las más bonitas, ella misma la inserta en el libro que publicó con los cuentos sentimentales, del cual ustedes ya leyeron uno de ellos, y pues vean cómo esta moda de ponerse flores en la cabeza, que si ustedes van a Chapultepec y compran uno de estos adornos, pues estarán a la moda de 1917, que es cuando ella se tomó esta foto y pues publicó ese libro, cosa excepcional como vamos a ver. Y la última, vean, de inmediato se ve en su vestimenta y en esos aretes absolutamente escandalosos para el siglo XIX, pues sí, y estamos frente a una mujer que ha nacido en el siglo XX, en el 1900, los que creen que el siglo XX empezó en el 1901, porque hay una discusión muy interesante sobre cuándo empiezan los siglos, si en el 0 o en el 1, pues dirán que no, que es del siglo pasado, pero bueno, a Antonieta Rivas Mercado la tenemos ya instalada en el siglo XX, vean la corta edad en la que falleció, y bueno, su atuendo nos habla de una mujer totalmente desinhibida, muy, como veremos, muy protagónica y vaya que lo será, ella actuó en obras de teatro, pero bueno, María Luisa Ros también, ahora iremos a algunos detalles de estas escritoras. Primero comenzaremos con María Enriqueta. María Enriqueta Camarillo y Roa, viuda de Pereira, se firmaba hacia el final de su vida, pero me resulta muy interesante hacer notar cómo gran parte de su obra, de hecho hasta antes de quedar viuda, la firmaba solo como María Enriqueta. El gesto nos puede parecer inadvertido, nos puede parecer que no es importante, pero vaya que lo era para su época y especialmente para María Enriqueta era muy importante hacer notar que no estaba publicando porque fuera hija de
era hija de un político veracruzano que se trasladó a la Ciudad de México, por eso tuvieron que dejar Coatepec. No publicó después porque era esposa de Carlos Pereira, historiador, profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, y era su mamá, claro, era hija de la hermana, o sea, su mamá era hermana del famoso escritor José María Roa Bárcena. Sin embargo, ella se esfuerza mucho en demostrar, y lo consigue fehacientemente, que no escribe, no empieza a publicar por esos nexos, o sea, no le debe esa posibilidad de triunfar en el mundo público a ser hija o ser esposa, sino a su propio talento. Mandó una primera poesía, es un dato que ella da en su autobiografía, mandó una primera poesía al Universal, un periódico que en esa época era de lo más importante, 1893, todavía porfiriato, digamos, la época más brillante del porfiriato, si la tuvo. Envió un poema con un seudónimo, Iván Moscovsky, y el poema llegó a una sección de un jefe de redacción que se burlaba, se mofaba de lo que le enviaban, y entonces hablaba de los ripios, hablaba de las malas rimas, se burlaba de todos y hacía mofa de todo. Esto dijo: publicamos hoy el poema que nos envió Iván Moscovsky, y lo publicaron sin mayor comentario humorístico, satírico, como acostumbraban. Eso ya nos está diciendo mucho de esa entrada en la prensa, entrada triunfal, bajo nombre de hombre, es cierto, pero para esconder un nombre que le hubiera pues garantizado una publicación, pero a ella misma no le hubiera revelado sus propias cualidades. Esto se fue demostrando a lo largo de su vida, porque ya en Europa, ahora les platico cómo se tuvo que ir para allá, pero ya en Europa, instalada en España, donde estuvo la mayor parte de su vida, es que su vida fue larguísima, pero muy buenas décadas las vivió en España, y ahí publicó, envió un cuento que se llamaba La revelación de las ánforas, y que la verdad es que es de muy difícil acceso. Estamos justo ahora en tareas para publicar, para volver a editar estas cosas, pero bueno, mandó su cuento a la revista Blanco y Negro, una revista famosísima por allá, y ganó el primer sitio, se lo publicaron, muy ilustrado, y bueno, eso nos está demostrando que era una mujer cuyo talento pues era reconocido. Antes, en 1913, justo cuando teníamos en México ya la revolución instalada, ya iba a comenzar una guerra de facciones que nos iba a tener varios años en esos pues ires y venires revolucionarios. En esa época, cuando Huerta sube al poder, es el momento en el que a ella le ofrecen que haga de todo lo que ella había leído, traducía, conocía de literatura, era una mujer con una cultura amplísima. Bueno, pues le piden que haga estos textos que se llamaron Rosas de la Infancia, y que hagan de cuenta, semejante al libro de lecturas que ustedes llevaron en la primaria. Ustedes llevaban su cuaderno de trabajo y llevaban un libro de lecturas. Esa selección de lecturas pues la hizo alguien, y ahí tenemos las grandes primeras lecturas que tuvimos cuando niños. Bueno, eso en la primera mitad del siglo XX, estuvo a cargo de María Enriqueta. Había otras posibilidades de lecturas, no había un libro de texto único obligatorio, no existían los libros de texto gratuito. Bueno, pero el más vendido era que tenía 5 libros, 5 volúmenes, hasta que años después hizo el sexto. Y era este libro de Rosas de la Infancia. La selección que tiene ahí de lecturas es una muestra del arte escriturario occidental. La verdad es que muy, muy vasto, muy adecuado para la mirada que se tenía de la infancia y de la lectura en esas épocas. Y publicó mucho más. Aquí les puse pues algunos ejemplos de este libro muy famoso que llegó a publicar, Sorpresas de la Vida. El Secreto, este libro es muy especial porque muchos lo han querido leer un poco en clave
autobiográfica de su vida, aunque el protagonista es varón, pero por eso en clave autobiográfica, no es, absolutamente no es autobiografía, es una novela, es ficción, y se publicó a muchos idiomas, o sea, fue muy traducido. Y de estos dos de los que hoy quiero hablar especialmente, que son Brujas Lisboa-Madrid, que es un libro de viajes, de pues justamente cuando algunos episodios, algunos recuerdos de cuando llega a Europa y está viviendo algún tiempo en estas ciudades. De este libro actualmente se está haciendo una tesis, pero hasta ahora no se había hecho nada, nadie había atendido a este libro de manera específica. Y este otro, Del tapiz de mi vida, que es su autobiografía, 1931, el mismo año en que ay, se me acaba de ir, bueno, ahora recuerdo el dato. Mientras pasamos a María Luisa Ros, que es otra de las escritoras de las que quiero hablarles, que publicó ella en El Mundo Ilustrado. Ahí tenía una sección de modas. Era este periódico era un periódico pues elegante, era pensado para las clases altas de la época o clases medias pues con muchas aspiraciones, estaba hecho en un papel cuché pues muy caro, les diría yo una revista profusamente ilustrada, y en la época eso no se usaba, o sea, realmente el final del porfiriato, el final del siglo XIX es la primera época donde comienzan a aparecer la impresión de imágenes fotográficas en las revistas, en El Mundo Ilustrado, en El Tiempo Ilustrado, en algunos otros, pero es cuando por primera vez la posibilidad de que hubiera fotografía en la prensa comienza a ocurrir. Bueno, pues en esos magazine, ella publica, María Luisa Ros comienza a publicar la sección de modas. Ahí desarrolla una escritura. No estoy diciendo que esa escritura ya fuera literaria, no, pero lo que sí tenemos que ver es que ahí va soltando la pluma. Ahí empieza a hacer unos primeros ejercicios, está muy al pendiente de lo que se publica, de lo que se dice de moda, y lo traduce de alguna manera a un público elegante. O sea, aprende a escribir para un público exigente y pues lo hace de manera notable. María Luisa Ros estudió para maestra de primaria, ahí se graduó, y después fue maestra también en la Nacional de Maestros de una clase que existía, y lamentablemente creo que eso ya no existe, que era de declamación y de lectura en voz alta. Entonces, pues ella enseñaba a interpretar la lectura. La lectura era, o fue todo el siglo XIX, uno de los medios más importantes de lectura en comunidad. O sea, bastara con que alguien supiera leer para que entonces decodificara cualquier texto escrito, y toda la gente que escuchaba, que podían ser en una tertulia 5, 10, 15, 20 personas, se aprovechaban de esas lecturas. Entonces, saber leer en voz alta era una cualidad que había que construir, y ella era maestra de eso en la Escuela Nacional de Maestros. Y muchos años después, ya en la plena revolución, ya en los años en que está publicando los cuentos sentimentales, publica en estos proyectos, en estas revistas del Universal Ilustrado, que eran pues absolutamente las revistas literarias, culturales más importantes de la época. Pues ahí no solo publicó, sino algún tiempo fue jefa de redacción de este Universal Ilustrado. Entonces, bueno, ella digamos que tendrá esa facilidad de estar cercana a donde se está produciendo la literatura, donde está en contacto con esas publicaciones del mundo literario. Era muy cercana, muy amiga del director del Mundo Ilustrado, el jefe de redacción, Luis G. Urbina. Incluso él le dedica uno de sus poemas más famosos, el del cautivo beso enamorado.
puesto que digamos, ella era motivo de inspiración para Luis Urbina. Pero no solo era musa, no solo tendríamos que verla en términos de musa, sino como ya vemos, directora, o sea, jefa de redacción de estos suplementos, como fue, y llegó a ser la primera directora de lo que hoy conocemos como radioeducación. O sea, ella estuvo al frente de las primeras transmisiones de esta radio pública, que no se llamaba así en ese momento, pero el concepto que hoy así se conoce. Ella estaba al frente de cuáles eran los contenidos que se iban a transmitir por radio. Esta mujer, no sé si ese dato se sepa mucho, pero bueno, una mujer, la primera que estuvo al frente de Radio Educación, pues nos habla de quién es ella. Y más adelante veremos en específico que también, bueno, aquí mismo, claro, ella publicó estos 2 libros, creo que lo único que publicó en forma de libro. En 1917, Cuentos Sentimentales, seguramente que el título espantó a muchos editores de la segunda mitad del siglo XX, y no sé si incluso ahora, porque bueno, son cuentos sentimentales, cuando lo sentimental ha caído en tal descrédito y cuando todos queremos ser muy rudos, pues cuentos sentimentales no puede llamar mucho la atención. Sin embargo, entre los cuentos sentimentales están 3 que tienen toques fantásticos. Ustedes han leído uno, el de la novicia, pero son 3 los cuentos que pueden tener alguna posibilidad de lectura, ya sea fantástica o maravillosa, en esta idea siempre de las cosas que rompen con lo racional, las posibilidades racionales de explicación, y acuden a posibilidades del género fantástico. Bueno, hay 3 de esos cuentos en este libro de 1917, cuando en México tampoco es que se estilara mucho escribir a lo fantástico. Entonces, incluso en eso, María Luisa Ros tiene ese rasgo pues de vanguardia. Y un libro bellísimo, hay una alumna que está haciendo como tesis de licenciatura la edición anotada de este libro, Así conquista España, pues una portada que pues además invita por supuesto a comprarlo de inmediato para ver qué dice ahí, y ella misma se precia de que ella lo dice así, no importa que no sea cierto, pero ella dice: creo que soy la primera mujer que escribe exclusivamente sobre España, los recuerdos de su viaje. No importa que no sea así, que ya hubiera habido otras viajeras que publican sus recuerdos de viaje por Europa y también por España, pero tal vez que sí pueda ser la primera que hable exclusivamente sobre España, porque en este libro narra desde su traslado, cómo llega, desembarca, está en Bilbao, baja hacia Burgos, luego llega a Madrid, tiene el encuentro con el rey. En ese momento ella va en una misión que la mandó Adolfo de la Huerta para reunirse, o sea, va un poco como embajadora cultural, está queriendo negociar algunas cuestiones culturales y se entrevista con el rey. Y esa experiencia la recoge en este libro y no es cosa menor. El relato es muy bonito. Luego va a Ávila, ahí hace un capítulo pues bellísimo de ese paseo, y luego está con los gitanos y entonces narra también su experiencia entre miedo y asombro ante los gitanos, y luego va a Sevilla. En fin, es un libro pues de viaje, y eso tiene sus recuerdos de viaje. Y bueno, finalmente la tercera mujer de la que hoy hablaremos, que en esos mismos años está escribiendo, está tomando la pluma, pues es esta Antonieta Rivas Mercado. Por supuesto que pues a muchos nos suena el Rivas Mercado, y tiene que ser así pues porque nos han enseñado que el constructor, el arquitecto, uno de los más notables del Porfiriato, y bueno, nada menos que él construyó la columna de la Independencia, pues era padre de Antonieta. Entonces pues ella crece en ese desahogo material que por supuesto le daba un padre pues muy bien conectado con los círculos políticos, un señor muy notable,
y crece en ese desahogo, la lleva a Francia. Hay una biografía muy adecuada, muy bien escrita de Antonieta, hecha por Fabián Bradou. Y de ahí lo que me interesa resaltar, bueno, pues es que aunque de ella tenemos los escritos, de ella podemos estudiar los escritos casi siempre autobiográficos que dejó. O sea, ella no es una mujer que está publicando en el periódico, a diferencia de las otras dos, de María Enriqueta y de María Luisa Ross. Antonieta no está precisamente publicando en libro, y todo lo que tenemos de ella es más bien publicaciones que conocemos posteriores a su muerte. Ella muere en el año 31, de una manera pues tremenda, se quita la vida de una manera espectacular, lo hace adentro del Notre Dame. O sea, si ustedes buscan noticias en la prensa, en los periódicos, no hay nada, pero pues se sabe que así fue. Y tuvo una vida atormentada, aparentemente una vida muy feliz, como muy plena, pero al mismo tiempo, como suelen ser esas personalidades, muy atormentada. Y pues la tenemos en un momento importante de su vida, aquí está un poco pues al revés, está en desorden, esta etapa que es la del teatro de Ulises, cuando ella se le ha llamado mecenas, pero bueno, protege y coadyuva y es un elemento importante en la valoración de ese teatro de Ulises que estuvo ubicado en la actual calle de Mesones, y pues donde se montaban obras de teatro poco ortodoxas para la época. Eran provocaciones, eran búsquedas las del teatro de Ulises. Después, eso es por el año 28, pero por esos mismos meses se conoce a José Vasconcelos, el nombre de la preparatoria 5, pues hace memoria de este político y sobre todo educador, filósofo, que en ese momento abanderaba un ideal político. Ya había desarrollado en el campo educativo cosas muy importantes, esta visión de las misiones culturales, de libros para todos, regalaba estos famosos libros verdes de los que todavía pues hay en las bibliotecas, porque pues los distribuyó por todo México. Fue un proyecto editorial ambicioso. Entonces ha de haber sido una personalidad muy brillante, filosófica, avasalladora, a la que sucumbió Antonieta ya se había casado, tenía un hijo pequeño y ya se había dado cuenta que su matrimonio era un fracaso. Ella misma lo admitía de esa manera, se había separado del marido y vive un romance con Vasconcelos, de quien sabemos pues además que era proclive a tener amoríos. No podemos determinar si él se los tomaba muy en serio o no. Yo creería que sí, porque tenemos no solo a Antonieta, sino otra muy inteligente mujer de la que no hablaré hoy, que es Elena Arizmendi, quien también se involucra sentimentalmente con José Vasconcelos. Entonces, bueno, estamos frente a mujeres que tampoco es que brillen por los demás, sino que, como veremos, van a desarrollar una voz y una personalidad propia. Lo muy significativo de Antonieta lo tenemos o lo conocemos después de que comete esa barbaridad del suicidio. ¿Y qué es lo primero que llama la atención? Que llevaba un diario, y en este diario ustedes pues tuvieron acceso a la transcripción de lo que ella escribió en ese diario, pero ya hay una edición facsimilar muy preciosa, editada por la UAM y por Siglo XXI, de este diario, en donde lo que podemos ver, o sea, el diario es una oportunidad de acercarnos a ese mundo íntimo, privado, delicado, atormentado, apasionado de una mujer pues que estaría viviendo justo una etapa muy difícil de la que no supo encontrar la salida, se halló en ese callejón y sin embargo es muy importante ahora pensar cómo
el diario es un espacio donde ella se autofigura, o sea, crea de sí misma un personaje y una vez ya muerta, pues la verdad es que se tuvo acceso entonces a las cartas que se cruzó con Manuel Rodríguez Lozano y a una serie más de textos que pues nos habla de una gran escritora que, sin embargo, no necesariamente publicó lo que escribía, a diferencia de las otras dos. Para leer a estas escritoras, ustedes en su plan de estudios, en su programa de estudios, se dan cuenta que tienen una unidad específica donde están las voces femeninas, las escritoras. Esto lo podríamos pensar como una suerte de discriminación, porque las tienen que ver aparte, porque no integradas a el resto de lecturas o integradas a los temas. No, sí tendrían que estar integradas a los otros temas que ustedes ven, como la autobiografía, como la ciudad literaria, como todos los otros núcleos temáticos que ven. Sin embargo, además, se les hace en ese programa un espacio aparte porque importa verlas no como hongos, como entes aislados, como posibilidades excepcionales que se dan, justo no son una excepción. Sí lo fue Sor Juana tal vez, no sé si nuevos estudios dieran a conocer muchas más mujeres escribiendo, tal vez sí, pero a Sor Juana se le suele ver como una excepción. A estas escritoras, al contrario, se intenta que se empiece a ver cómo no son una excepción precisamente, cómo hay muchas voces, muchas escritoras que están trabajando ahí y que más bien no tenían una visibilización. Entonces, este intento por agruparlas en una unidad es para verlas de conjunto, escucharlas y también porque resulta muy productivo cuando leemos una escritura femenina y podemos comenzar a encontrar rasgos específicos desde esa voz femenina, empezar a ver cómo eso se repite en otras y se crea una especie de tradición literaria y aquí pues nos hemos enfocado en la escritura en prosa. La poesía fue casi el vehículo posible para la publicación de mujeres en el siglo XIX. O sea, hay actualmente un proyecto muy fuerte, cada vez está tomando más fuerza, y se está nutriendo más, que se llama Decimonónicas y que averigua, hace investigación sobre diferentes autoras que publican poesía, sobre todo se ha centrado en poetas porque es lo que más hay, es lo primero que se encuentra y se encuentra abundantemente. Sin embargo, un área menos estudiada todavía, aunque cada vez más gente se está incorporando a estas indagaciones, es la de la escritura en prosa en ese puente de siglos. Entonces, aquí hemos puesto algunos ejemplos, hay bastantes más, pero aquí algunos de los más notables, de las mujeres que más se puede, de las que hay algún acceso a su literatura. Entonces, pensemos en una Laura Méndez de Cuenca, que es un figurón. Laura Méndez actualmente ya tiene, digamos, muchos lectores, siguen saliendo libros y ediciones de esta escritora. Y nació en los años 50 del 19. Entonces, aquí están, digamos, acomodadas por orden cronológico y podemos advertir en ellas también cambios importantes en su escritura, en los géneros que cultivan, en las preocupaciones de su prosa. Laura Méndez publicó también secciones de moda, era como una posibilidad que les digo, no es que uno diga que eso es literatura, pero sí es lo que le da una profesionalización a su pluma y entonces ella es pionera en ese sentido de haber publicado en el periódico, haber sido jefa de redacción en 1890, o sea, estoy hablando del porfiriato, digamos, pues más pleno. Ella está de jefa de redacción y después sigue publicando cuentos, hay mucho de cuento, hay una novela y hay unos relatos de viaje que hace porque justo Sierra la manda a Alemania
a que averigüe, a que investigue sobre los sistemas educativos. Específicamente ella es la que trae el kindergarten a México. Entonces, escribe también esas crónicas de viaje que son deliciosas porque es la mirada de una mujer y siempre, casi siempre lo que tenemos es la mirada de un hombre. Y aquí tenemos la mirada de una mujer por tierras europeas. Después, pues está, ya ustedes la reconocen a estas alturas, a María Enriqueta Camarillo. Dolores Bolio es otra mujer a la que habría que ponerle atención. También escribe autobiográficamente y aunque pertenece a una clase muy adinerada de hacendados yucatecos, pues su vida no siempre va a ser en ese auge y en esa aristocracia por malos manejos económicos, pero es muy valiente. Vean ustedes que Yucatán pues es una región donde ocurren los primeros congresos feministas, entonces bueno, ahí ella va a ser muy valiente en publicar textos autobiográficos. Esto lo está trabajando Elizabeth Gómez en la Biblioteca Nacional, está haciendo un rescate de estas memorias de Dolores Bolio. María Luisa Ross, que veremos a continuación algunos ejemplos de cuentos, es pues esta hidalguense. Antonieta Rivas Mercado, vean cómo pues aquí ya las tenemos como en esta serie, y una autora de la que tampoco voy a hablar, pero de la que también ya hay algún rescate, hay un muy buen libro editado por Vivian Mayeu, que se llama Una pequeña marquesa de Sade, crónicas selectas, y entonces están publicadas pues las crónicas de diferentes momentos de su vida, desde muy jovencita, 17 años, hasta ya mujer madura, de la que se hizo llamar Cube Bonifant, que además es padrísimo que en la época en la que no existían las selfies, ella se tomaba fotografías pues como esta y muchas otras tiene así, y las publicaba como en el encabezado de su columna periodística, y era a veces hasta criticada por andar publicando esos retratos suyos, pero sin duda vean qué modernidad de gesto. Todos los que publicamos nuestra imagen en el Facebook, pues no hacemos nada novedoso. Y bueno, entraremos a algunas particularidades de alguna probadita de estas narrativas. Narrativa de ficción, ustedes la vieron claramente en estos cuentos en el género cuento de María Luisa Ross, y también lo hay, eso no les compartí, pero también lo hay en María Enriqueta abundantemente, cuento, novela corta, novela. En el proyecto lanovelacorta.com, que está en la página de la UNAM, se pueden encontrar los consejos del búho, en una novela corta de María Enriqueta. Pero bueno, aquí ustedes leyeron algo de María Luisa Ross. Y la narrativa de no ficción, ¿en qué consiste la narrativa de no ficción? En que pues actualmente se considera ya la posibilidad de una literatura que no necesariamente esté pensada para crear mundos imaginarios o no existentes, irreales o como le quieran llamar, sino una narrativa que está propuesta como no solo verosímil, sino que tiene cierta veridicción, podemos decirle así, o sea, que lo que va a narrar está pensado, está postulado como algo cierto, que ocurrió, que pasa, que es así. Y esa posibilidad es la posibilidad de la autobiografía. O sea, estos escritores que escriben su propia vida, pero no en términos de te voy a contar un cuento, te voy a contar una novela, sino te voy a contar mi vida, y lo que ahí yo escriba, pues es que me ocurrió, así pensé, eso me pasó, así sufrí. Tan es así y tan se firma el pacto de que eso no es ficción, que si en su autobiografía alguien famoso quisiera contar algo que no le ocurrió, alguna cosa pues que no sea cierta, y eso fuera de lo que se puede comprobar, o sea que sepamos abiertamente que alguien mintió, se le puede reprochar que está mintiendo.
cosa que no puede ocurrir en un cuento, donde pues si alguien miente, pues es la ficción, no es que te va a contar la verdad. En la autobiografía, una mentira es pensada no como ficción, sino como mentira. Entonces, el cuidado en la elaboración de ese tipo de textos es muy diferente al de el espacio de la ficción. Y también narrativa de no ficción, hasta donde pueda pensarse que un diario con esos apuntes tan telegráficos, tan escuetos, que se hacen al término de un día. Alguien que lleva un diario normalmente lo escribe al final del día, aunque para eso hay muchas costumbres. Normalmente la característica es que se pone la fecha y entonces se pone ahí qué cosa se vivió, se pensó, se proyectó, en fin, ahí se anota lo que ocurre o lo que se piensa o lo que se siente. Es un espacio que también se piensa pues no público, sino privado, aunque pues hay quien hace públicos esos diarios. El Facebook puede ser no que lo sea, pero puede ser una manera del diario donde se hacen esas anotaciones del día, esos pensamientos, en fin. Bueno, ese espacio Antonieta Rivas Mercado lo pensó como íntimo, tan es así pues que no lo publicó ni lo dio a conocer. Que después se haya encontrado su diario y después este diario haya rodado con una suerte muy especial y finalmente esté actualmente en una caja fuerte porque era parte de la colección de Luis Mario Schneider, quien logró hacerse de ese diario. Y entonces la generosidad de la UAM y específicamente el trabajo concienzudo de dos colegas hayan editado ese diario y nos lo hayan dado a conocer a todos, bueno, pues permite que un diario íntimo hoy sea conocido. También las cartas son un espacio pues para esta posible narrativa de la no ficción, no que todo lo sea, ¿no? Y bueno, entramos a cuento con María Luisa Ros, ella publicó en 1917 este volumen, Cuentos Sentimentales, y aquí tenemos tres de los inicios de esos cuentos. Ustedes leyeron la novicia, pero los otros dos que tienen esta posibilidad de lectura fantástica son El Milagro y La Mora. Dos de estos cuentos, La novicia y La mora, próximamente, tal vez a fin de año, ya podrán ser consultados, serán editados y pues yo espero que haya un volumen en donde aparezcan todos, que parece que también ya se está trabajando. Bueno, esto tendríamos, primero voy a acudir a comentar El Milagro, que creo que es un texto que no leyeron, pero lo que quiero es que vean cómo están posibilidades parecidas a la del otro texto que sí leyeron. En El Milagro, no voy a contar la historia propiamente, pero voy a dar algunas de sus características. Hay dos personajes centrales, Rubén y Angélica, y me interesa que veamos esta textualidad de María Luisa Ros. Habla de la pareja eterna, el hombre y la mujer, fuerza y debilidad, pasión y ternura, acción y ensueño, trabajo y fe. Como pueden ver ustedes, aquí no hay ningún rasgo feminista. Sería muy difícil que nosotros pudiéramos simplemente, porque es una mujer escritora que está publicando, ubicar a María Luisa Ros en una escritura feminista o que esté planteando alguna cuestión crítica acerca del papel de la mujer. Su textualidad nos lo dice. Ella está aceptando en esta textualidad, la narradora, pues esta dicotomía tradicional. La fuerza y la debilidad, pasión y ternura, es la manera tradicional de pensar. Sin embargo, lo que me interesa es que veamos las transformaciones que ocurren en este cuento, las posibilidades de proceder de una mujer. Ubica al personaje. Rubén era orfebre, Angélica había sido colegiala y luego costurera. Se encontraron un día en la vida, se miraron, se amaron y subieron a colgar su nido entre los nidos de las golondrinas. Esto es una cita textual, aquí no puse las comillitas de inicio, pero también está la posibilidad de que esta pareja
encuentra una vivienda en un piso de azotea. O sea, esta manera lo que nos está diciendo es que pues viven muy pobres, deciden reunirse, casarse, vivir juntos, lo que hayan decidido no queda claro ni tiene por qué quedarlo, y se van a vivir en una azotea. Y ahí están pues desarrollando él su profesión, su oficio manual, y ella había sido costurera, pero se retira. En el transcurso del cuento, de lo que nos damos cuenta es de que llega esto que irrumpe. Se avisa en el periódico que ha habido un hallazgo. Así está dicho, de un raro amáglifo de piedra desconocida, transparente como el alabastro, irisada como ópalo, dura como diamante. Por las figuras talladas en los relieves que decoraban la extraña pieza, se supo que guardaba en su seno vino de século. Lo que ocurre, lo que viene a romper esa monotonía de la vida idílica de esta pareja, es que encuentran en Roma, en estas excavaciones arqueológicas, se encuentra una especie de botella tallada de la época antigua, no se dice exactamente, pero entonces uno supone siglos ahí, donde se advierte que adentro hay vino de esa época antigua. O sea, es como esa apertura, esa posibilidad de que algo del pasado que estaba pues enterrado, que había quedado olvidado en una especie de cápsula de tiempo de unas ruinas arqueológicas, se encuentre este vino que ha quedado ahí encapsulado. Entonces, cosas de estos ricos que dan con eso, se propone ahí que se haga un concurso para escultores y orfebres para hacer un modelo de copa, un modelo digno, por eso así lo ponen. Una tendría la gloria de que en su seno se escanciasen las primeras gotas del vino romano. O sea, se está proponiendo esa especie como de túnel del tiempo en el que ese vino que ha quedado como encapsulado para el mundo se va a abrir, pero eso se tiene que escanciar en una copa que estuviera a la altura de esa gloria, y entonces pues se abre un concurso. El concurso pues es una posibilidad como muy novedosa que da la narradora para pensar qué va a ocurrir ahí con ese personaje Rubén, que era orfebre. Entonces pues por supuesto que Rubén se aplica a diseñar, y entonces está con sus bosquejos y está con su lápiz, deja de comer, deja de llevar el sustento al hogar. O sea, es un hombre que se entrega a la posibilidad creadora para obtener la gloria de haber ganado el concurso, el dinero que ofrece el concurso, y al mismo tiempo esa especie como de eternidad que daría poder acceder a ese vino, o que su copa pues fuera la que tocara ese vino. Entonces esa posibilidad transforma a Rubén y se olvida, deja a un lado esa rol de que es el que debe ser el proveedor de la casa, y tiene que tomar ese rol Angélica. El cuento está pues proponiendo que Angélica se hace cargo entonces de los gastos, de la comida, de todo, para que él pueda cumplir ese sueño. Pues en la ficción ella acude al qué ocurrió en ese concurso, y les digo que no les voy a contar el final porque pues el cuento ahí está para que lo lean, pero sí que llega el momento en que escurrió el exhumado sécubo perezosamente del amáglifo tallado por artistas arcaicos a las copas cinceladas por dedos modernos. Entonces sí se vierte ese vino, y pues ocurre algo inesperado en ese momento, en donde lo que puedo decirles es que la mujer con sus propias manos transforma, es capaz de transformar algo que ahí ocurre, y esta posibilidad, o sea, puede tener una lectura bastante simbólica,
esto que les digo que en absoluto es un discurso feminista, y sin embargo el papel de esta mujer, Angélica, en ese cuento, pues resulta que tiene una posibilidad de lectura bastante disruptora del papel de ese personaje aparentemente tan débil, tan tierno y de ensueño. Hay una transformación ahí muy importante. Otro cuento, que es el que ustedes leyeron, pues hasta de chiste pongo esta rosa, porque pues tenemos esta serie, no sé qué tan espantosa les parezca, de la Rosa de Guadalupe, donde, bueno, parece que la rosa es siempre un elemento ahí importante para marcar el milagro. Y bueno, claro, aquí aparece, por supuesto, también esa posibilidad, pero en realidad tendríamos que recordar, pues, esa posibilidad de lo fantástico, de que, y si sueño que hago tal cosa y corto una rosa, y si despierto y la rosa está ahí, entonces, ¿qué? Bueno, algo así ocurre como posibilidad en el cuento de la novicia, en donde lo que tenemos es un entorno pues como medieval, como extraño. Estaba intentando ver aquí. Tenemos una posibilidad de un cuento gótico, o sea, el escenario es totalmente ajeno a lo cotidiano. Entonces, ese entorno gótico, esos espacios de excepción, donde hay un castillo, donde hay un bosque misterioso, un convento, este muchacho Renato, que tiene la curiosidad de cruzar ese bosque para ir a ese castillo y ver qué es lo que pase. Bueno, ese personaje pues nos va dando la posibilidad de primero observar, primero intentar ver qué ocurre en ese espacio apartado, en ese convento que parece que está como fuera de la lógica del mundo, que por otra parte pues es además así como está por ahí en el tiempo como indeterminado. Y pues lo que tenemos es algo que ocurre de noche. Entonces se acude tanto a estos elementos de lo gótico, el castillo, el bosque, lo extraño, como a esta estética de la nocturnidad, donde es en la noche donde van a ocurrir estos sucesos extraños. Entonces el encuentro con la mujer, el escuchar cómo toca el piano, y al día siguiente lo que ocurre, él está seguro que ha conversado con ella y ha estado extasiado viéndola, y la develación que ocurre al día siguiente pues nos hace afirmar que María Luisa Ross está escribiendo en 1917 una narración con posibilidades de pensarse como fantástica. Y bueno, finalmente vamos hacia María Enriqueta. Ella, como les digo, de Coatepec, viene a la Ciudad de México, aquí estudia en el Conservatorio de Música, aquí conoce a Carlos Pereira, se casan y ella va un poco acompañándolo en las funciones diplomáticas que él tiene. Era historiador y profesor de la preparatoria, pero tiene algunos encargos diplomáticos y a eso va a cumplir. Después le ocurre que estando en esos cargos diplomáticos, ocurre en México la usurpación que hace Victoriano Huerta. Él accede a seguir en ese servicio y pues por haber servido al gobierno de Huerta, pues queda en ese momento despedido para siempre de la posibilidad de reincorporarse. Y entonces quedan a su suerte en Europa. Por eso tienen que permanecer. Si primero fueron en esta categoría como él como embajador, ella como esposa del embajador, y ella desarrollando proyectos propios. Ya les digo que desde que él estaba ahí ya como embajador del gobierno de Victoriano Huerta, ella es cuando empieza a publicar sus Rosas de la Infancia, y que la vuelven una autora profesional. Ella hace adaptaciones de textos para niños y hace también algunas creaciones, algunos de ellos son de su autoría, traducciones, en fin.
y luego empieza a escribir su propia obra, sus cuentos, novelas, en fin. Aquí, de lo que quiero llamar la atención, lo que ustedes leyeron, fueron algunos capítulos del libro del tapiz de mi vida, proyecto autobiográfico. Son 33 textos que conforman esto que desde el título ya es un proyecto, o sea, algo visto orgánicamente como algo completo, como un tapiz. O sea, justamente es como si los diferentes elementos, las diferentes piezas, las 33 piezas, conformaran ese tapiz que es su vida, y entonces ella hace esta especie de tejido de ese tapiz. ¿Qué teje ahí? Pues teje en orden cronológico, pero no es exactamente una narración que vaya siguiéndose a sí misma en su crecimiento, sino son como textos independientes. Cada uno de ellos podría leerse, y de hecho ustedes leyeron solo algunos de manera independiente, que comienzan en su infancia en Coatepec. Ahí van desarrollando unas anécdotas que nos permiten ver a la autora cómo va creciendo, cómo tiene las primeras impresiones del mundo, cómo tiene una relación muy viva con su mamá y su papá. La figura de papá y mamá son muy importantes, y con su hermano. No se dice en el texto, pero su hermano tenía alguna cuestión, algún defecto físico, y sin embargo es algo que en el texto no se sabe. O sea, sí hay una especie de embellecimiento, de idealización de su propia familia, y al mismo tiempo, y eso es muy importante, hay una visión al mismo tiempo poco idealizada de la infancia. Y ella, hay un capítulo en que lo dice: la infancia no es ese paraíso perdido al que muchos le lloran porque era el mundo sin obligaciones y el mundo feliz. La infancia puede ser también un espacio cruel, tremendo, terrible, y de mucho sufrimiento. Y ella va a poner ahí algunas anécdotas donde ella sufría, y uno lee y dice, ¿pero de qué sufre esta mujer? Pues de angustia. ¿Pero qué la angustia si tiene una vida resuelta aparentemente? Pues angustias existenciales que ella ubica ya desde su infancia. Eso es muy importante, porque la ubica al mismo tiempo como una mujer compleja, como seguramente muchos de ustedes cuando voltean a ver su infancia, algunos hallarán momentos y felices, plenos, sin preocupaciones, sin obligaciones, no sé, o con ellas. Yo no veo por qué las obligaciones deban ser algo cargoso, pero bueno, se puede ver como ese paraíso. Pero también muy probablemente y casi seguramente todos podemos ubicar en la infancia también momentos de angustia, de soledad, de no saber qué hacer, de no saberse comprendidos, de crisis existencial. ¿Por qué no habría que tener crisis existenciales en la infancia, no? Entonces, aquí coloqué solo algunas imágenes que nos permitan recordar algunos de esos hitos que están ahí en este texto del tapiz de mi vida. Hay un capítulo dedicado a las manos de su padre, y entonces ella ahí pues nos revela que para ella lo que indicaran las manos de su papá era la ruta que había que seguir, donde había que hacer caso, a donde se tenía que dirigir en la vida. Esto nos habla de otra mujer que para nada podemos concebir en términos de un feminismo crítico que vendrá después en la vida pública, y sin embargo, quiero insistir en esto, el hecho de que hayan sido mujeres que llegaron a ser autónomas, llegaron a ser profesionales de la escritura, que pudieron vivir, o sea, mantenerse y construir. Por ejemplo, es el caso de María Enriqueta. Ella, así lo dice claramente, construyó su casa en Madrid con el dinero de la venta de sus libros, principalmente el libro de lecturas en México, Rosas de la Infancia. Todo niño de la primera mitad del siglo XX llevó ese libro, entonces las ventas debieron ser una cosa importante. Bueno, con ese dinero ella pudo construir una casa. No es poca cosa, no es poca cosa pensar en una mujer que puede decir eso en estas épocas, además, en las que la mujer no es que tuviera como los grandes espacios profesionales. Y sin embargo, tenemos esta posibilidad de narración que nos puede parecer también muy tradicional, muy
en un paradigma decimonónico todavía, el decir, esas manos de mi padre me señalaban qué tenía que hacer yo. Psicológicamente esto se puede analizar de una manera muy interesante, pero lo interesante es esta posibilidad al mismo tiempo pues de ser una profesional de la escritura y ser una mujer que está viendo la vida en esos términos. Este pedazo de tierra lo puse aquí para recordar ese texto, ese capítulo de su autobiografía, donde ella dice, me traje un puño de tierra de Coatepec, y lo quería poner en la maceta, en la tierra de las flores, pero no, porque el viento terminaría llevándose esa tierra y entonces mejor la sigo guardando, la sigo almacenando. ¿Cuántos de nosotros nos hemos llevado un pedazo de tierra al cambiarnos de casa? En fin, es una imagen pues importante de aferrarse. Siempre es una imagen simbólica, un puño de tierra en todos los momentos de la vida. Otro de los episodios, también porque me interesa pues resaltar el poder de los objetos y de los animales. O sea, hay una retórica muy fincada en los objetos como evocadores y como simbólicos de una etapa o de una conciencia estética. Y aquí lo tenemos en estas rosas. La anécdota es, le regaló unas rosas a su madre en Bélgica, entonces buena conseguir unas rosas en Bélgica, se las regala a su madre, pues ya la está acompañando en esa etapa y va a morir allá su mamá. Entonces muere la mamá tiempo después y ella pues está en las cosas del funeral y busca unos pétalos, busca un rosario que ponerle a su mamá en las manos ya para enterrarla. Y entonces en esa búsqueda en los cajones, lo que encuentra es que esas rosas que ella le regaló con tanto cariño a su mamá, la mamá las disecó y las mantiene ahí también con un valor simbólico. Esos pétalos disecados, todos hemos disecado alguna flor alguna vez en nuestra vida, en un libro. Bueno, la mamá había disecado esos pétalos y ahí los tenía. Y entonces, pues ella narra cómo esos pétalos los regó en el ataúd y pues con eso cumplió una especie de lenguaje simbólico, en fin, tiene muchas posibles interpretaciones y es un gesto importante en esa autofiguración. La tortuga, pues es que es un episodio importante. He leído muchas autobiografías escritas pues por hombres y mujeres. En las de los hombres suele nunca haber o suele haber mínimamente elementos de la vida realmente cotidiana, de la vida doméstica. Es algo que no suele aparecer. Si aparece, tiene alguna función que no necesariamente tiene que ver con retratar la vida doméstica. Bueno, por eso resulta muy relevante que María Enriqueta dedique un capítulo a hablar de cómo ante el problema de todos los madrileños en esa época, que era la invasión de cucarachas en sus cocinas, y así lo dice, o sea, una cocina invadida de cucarachas, bonito tema para una autobiografía. Bueno, pues a ella le aconsejaron que consiguiera una tortuga. La consiguió y la tortuga fue el remedio magnífico para deshacerse de esa plaga que tenía y su cocina era la más limpia del vecindario. La tortuga tiene nombre, ¿cómo era? Bueno, ahora lo he olvidado, pero tiene nombre y pues le dedica un capítulo. Otro es algo que seguramente nos podemos identificar todos, pero ¿cuántos lo diríamos? Tener un baúl donde tiene objetos que viene cargando desde su estancia, desde niña, tiene objetos ahí desde la infancia y se lo llevó de México a Madrid, donde en ese momento reside, y abre el baúl y dice, no, ya voy a tirar este montón de objetos de basura, pues es que tengo aquí, y empieza a sacar un corcho, una libreta, una pluma, empieza a sacar objetos que a ella le recuerdan momentos especiales de su vida. Se entretiene tanto en eso y se da cuenta que no son simplemente objetos sin sentido, sino cada uno de ellos le devuelve un recuerdo, una vivencia, una querencia
que decide volver a guardar todo en ese baúl y cerrarlo. Bueno, es esta miniaturización de lo que hace uno cuando recuerda su vida, sacar a la luz todas esas vivencias, los objetos que solo a nosotros nos dicen algo, o volverlos a guardar, o transformarlos en lo que ella lo transforma, que son pequeñas anécdotas en donde nos va revelando su personalidad. El de la víbora es para mí uno de los capítulos más importantes de este libro, porque pues es el primero, es con el que abre el libro, y la historia es muy sencilla y ustedes lo habrán ya leído. Una víbora, ella es una niña, va con su hermano y con sus dos papás, van a campo abierto ahí en Coatepec, seguramente pues ahí cerca del Cerro de las Culebras, que además pues ya sabemos que entonces habrá muchas, puesto que así se llama. Eso quiere decir Coatepec. Y entonces, caminando, se encuentran una víbora que huye y una víbora muerta. Entonces viene la reflexión, está huyendo aquella víbora, se espantan mucho, ¿qué les va a hacer? El papá les da una explicación sobre la peligrosidad de los distintos tipos. Ahí el señor se suelta con una lección sobre los tipos de culebras. Y la escena es también significativa porque era una culebra con todo lo feo que podría tener culturalmente inclusive tenemos una marca en las víboras como un elemento pernicioso, en fin. Pues estaba viendo a su hermana muerta, o sea, eran dos culebras, una había quedado aplastada por un carruaje seguramente, y estaba ahí viéndola. Cuando ve la presencia humana, huye. Y pues entonces es como una entrada muy, muy impactante para ese libro. Pero lo interesante viene después en esa narración, cuando en la noche ha oscurecido, ya están en casa, ya están protegidos, la niña sigue recordando esa escena tan impactante y va y se escabulle en el cuarto paterno, y se mete en las cobijas porque pues como todo niño que tiene miedo pues quiere meterse en la cama de los papás pues para no sentir tanto miedo, pero se mete por las sábanas y entonces la mamá grita porque cree que se ha metido una culebra en su cama. La escena es muy significativa porque nos muestra una mamá que se hacía la fuerte, pero que pues evidentemente también tiene miedo porque lo primero que ha creído que eso es una culebra. Una mujer, María Enriqueta, que no le importa que ese texto esté configurándola a ella en términos de víbora. O sea, finalmente ahí lo que está ocurriendo es que la mamá ha creído que su hija pues es una víbora que ya se metió ahí. Ella pues queda ahí al descubierto con todo su miedo, prenden las luces, dan voces, llega toda la familia, llegan los criados y ahí se descubre pues que la víbora era María Enriqueta. Entonces la escena pues es al mismo tiempo graciosa, pero al mismo tiempo nos devela una poética, la posibilidad de que María Enriqueta se está asumiendo también como alguien que puede llegar a causar ese miedo, en esa confusión. El texto autobiográfico es una posibilidad autofigurativa en donde ella con diferentes animales y con diferentes recursos pues irá mostrando quién es, y ella comienza el libro diciéndonos: puedo ser una víbora, puedo ser tomada como una víbora. Ya después va cambiando esa posible autofiguración y la tenemos cuidando a unas gallinas que procuran ahí en su casa, las tienen en el corral, las tienen en engorda para que cuando haya visita se le pueda dar a la visita un pollo que tenga carne y no estos pollos escuálidos que se venden en la Ciudad de México, dice la autora. Y sin embargo, al momento en el que pues las van criando, pues ella les va poniendo nombres, la negra, les va poniendo nombres a las gallinas, y al momento en que la mandan por una gallina para la cena importante, pues no quiere matar a ninguna, y entonces todas las gallinas se quedan vivas porque no se atrevió a matar a ninguna. Bueno, ese tipo de textos podríamos leerlos aparte, cada uno de estos que les he traído aquí, que les he contado en su anécdota principal, pero lo importante es leerlo. Pero ¿qué es lo importante en este libro?
leerlo todo, leer el conjunto, porque cada uno de estos nos va dando un elemento, que si el elemento se piensa solito, pues es una anécdota simpática y punto. Pero en el momento en que se empiezan a enlazar los 33 capítulos de la autobiografía, nos damos cuenta cómo en efecto lo que tenemos frente a nosotros es un tapiz completo que nos pinta de cuerpo entero las distintas posibilidades de una mujer pues autofigurándose, cómo quiere que la veamos. Eso es lo que genera un proyecto autobiográfico. Y bueno, ya se me acabó prácticamente el tiempo para seguirles contando con más amplitud eso, pero tenemos este último proyecto de autobiográfico pensado para el espacio íntimo, para la escritura, para ella misma. El diario no estaba pensado para ser publicado, como sí estaba, por ejemplo, el diario de un contemporáneo de Antonieta Rivas Mercado, como era Federico Gamboa. Federico Gamboa escribía su diario y él tenía ya planificado que pasados 10 años de los sucesos se empezaba a publicar y así lo fue haciendo. O sea, es un diario donde sí hay el espacio de lo privado, incluso de lo íntimo, pero que desde un principio está vislumbrado para su aparición pública y para el escándalo público, porque pues vaya que lo ocasionaba. El de Antonieta Rivas Mercado no. Era un diario donde, sinceramente, la lectura a veces nos puede dejar como si estuviéramos asomándonos al diván donde esta mujer expresaba sus temores más privados, más íntimos, sus anhelos, lo que ella se proponía. Es impactante ver cómo en estos diarios ella dice: me he propuesto que no saldré al mundo hasta que no haya cumplido yo con aprender francés perfectamente, el francés ya lo manejaba, alemán, latín y ya no me acuerdo si dice griego, pero ella se está poniendo unas metas muy elevadas, casi con este castigo de no vuelvo a salir al mundo hasta que haya yo cumplido esto. Tengo además que perfeccionarme en piano. En fin, se pone tareas pues que uno desde un principio contempla que son muy ambiciosas. Y al mismo tiempo, tejido a ese diario, está la angustia por el hijo. Sería difícil aquí hacer toda la referencia, pero pues se ha llevado a su hijo que en la separación pues le ha quedado la custodia al papá. Entonces ella huye de México después del desastre, porque estuvo pegadísima en la campaña de Vasconcelos, la campaña a la presidencia. Como saben, Vasconcelos pierde o le roban. Él ha querido mostrar que le robaron la presidencia. Otros estudios pues dicen que no necesariamente fue así. No importa, el caso es que no gana en esa candidatura, no gana la presidencia. Y tienen que pues poner pies en polvorosa a todos los que estuvieron apoyándolo, por supuesto. Son años pues en que así es. Y Antonieta se va a Nueva York, ahí está viviendo, recuperándose, incluso está en un sanatorio, recuperándose de una crisis que tuvo. Regresa a México y se lleva a su hijo. No tenía ella la custodia, pero se lo lleva. Entonces pues sale con engaños del país y va y se esconde en Francia. En Burdeos se encuentra ese refugio durante varios meses. Se refugia en Burdeos e intenta ahí rehacer una vida, pero pues no tiene ahí ya los recursos económicos. Está escondida, sabe que eso es una bomba de tiempo. Digamos que todas las posibilidades de su vida se le empiezan a complicar. Ha andado ya ese camino y sabe que es un callejón sin salida, o ella no quiere ver esa salida. Y pues en realidad podemos advertir en ese diario que todo era una bomba de tiempo. Todos estos planes que tenía pues se ven truncados por ella misma, porque pues decide quitarse la vida al no ver esa salida. ¿Qué es muy importante? Bueno, aquí tenemos claro la foto de
de Manuel Rodríguez Lozano, con quien ella tenía una relación pues más que amorosa, epistolar. Esa relación también como que la mantiene a ella con una esperanza pues alguna vida amorosa. Su cariño se distribuye pues entre su hijo, entre esa relación epistolar, y por supuesto cuando le dice José Vasconcelos que va a ir a París, y entonces ella empieza a maquinar en su cabeza un montón de escenarios en donde tal vez ella pueda consumar ese amor, piensa casarse, en fin, piensa muchas cosas que no se realizan. Y bueno, ahí es donde se pone en un callejón sin salida. ¿Qué es muy relevante? Que en este diario tenemos la confesión, eso sería algo que difícilmente ella se hubiera animado a aceptar fuera del diario. Ella ahí dice: estoy decidida a convertirme en la escritora más importante de América Latina. O sea, no, México le queda chico, de América Latina, quiere llegar a ser esa escritora, y hace por cumplir eso, porque escribe un texto, un ensayo político, un ensayo, no político, pero un ensayo acerca de la experiencia que vivió en la campaña con Vasconcelos, y lo que sigue es una novela que al parecer no concluye, se queda ahí el borrador, se quedan sus esquemas de lo que iba a hacer, pero ella estaba dispuesta a ser la escritora más importante. ¿Qué importa señalar aquí? Bueno, este es una transcripción del comienzo de ese diario, lo tienen ustedes, pero veamos cómo las palabras del comienzo de ese diario: hace 15 días enraicé al fin en este rincón burgués de la burguesísima Francia. Enraizar. Después de un año entero en que la tempestad me arrebató, o mejor dicho, en que me dejé arrebatar por la tempestad, abandonándome a la tormenta política, presa de una infinita pasión desesperada, después de haberme dejado ir en un desbordamiento que pedía a gritos morir, aquí me hallo, bajo un cielo de gris que se toca con la mano, pluvioso, en una quietud que tiene de la convalecencia el asombro de volver a sentir la vida. Bueno, este primer párrafo del diario resulta muy importante, porque vean cuántas veces está la palabra raíz, enraicé, enraizar, esta tormenta que me arrebataba. O sea, aquí podemos ver ese jaloneo que se daba entre la posibilidad de la raíz, de asentarse en un lugar, y la posibilidad de la tormenta que se la lleva, que la mete en una tempestad, que está como en medio de un huracán. Y habla de ese cielo, bueno, el cielo de Burdeos, que puede ser así totalmente un clima pluvioso, un clima gris, y habla de esa quietud que al final tiene después de haber vivido esta tormenta política que se refiere a la campaña de Vasconcelos. Entonces, ella que vivió tan de cerca esa campaña, de la que también hablará y habrá vivido Elena Arismendi, esa otra gran mujer cercana a Vasconcelos, y que habría también que recuperar esa escritura y releerla. Bueno, aquí nos está hablando de una mujer que si en su momento lo hubiera habido, hubiera requerido de una terapia, un psicoanálisis que la hiciera poder transformar esa desesperación y esa angustia en algo, en encontrar una salida. Pero aquí mismo en este diario ella lo dice, no hay todavía quien en este momento se dedique a ese estudio psicoanalítico que ella necesitaría. O sea, sabe que hay psicoanálisis, sabe que eso le ayudaría. Ella en algún momento del diario dice que va a buscar textos sobre psicoanálisis, pero pues lo cierto es que ella lo hubiera necesitado, y el diario es por eso en algún momento esa especie como de espacio de diván donde pues la podemos escuchar en todas esas contradicciones. Por un lado, el deseo de formar una familia con Vasconcelos, y por otro lado estos deseos por llegar a ser la escritora más importante
de, de Hispanoamérica. A mí me resulta muy importante ese último, esa frase que la repite en algunas ocasiones, de que desea ser la escritora más importante de América Latina, porque pues lo que tenemos junto en esta, lo que intenté que tuviéramos en esta mirada panorámica, pues es dos escritoras que en ese momento, en ese mismo año 31, en que Antonieta está escribiendo ese diario, pues justo el año 31 es cuando publica Del tapiz de mi vida María Enriqueta, y es para entonces ya publicó su cuentario, su libro de cuentos María Luisa Ross, y habrá ya publicado también su libro de viajes. En fin, estamos frente a mujeres que ya están publicando el libro y sin embargo tampoco alcanzan esa visibilidad que afortunadamente hoy sí ya les podemos dar. O sea, simplemente al leerlas las estamos poniendo en un plano que por mucho tiempo no tuvieron, y eso me parece que es de lo más importante a subrayar, que fueron profesionales de la pluma que vivieron del ejercicio de esa profesión, y estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, cuando pues se piensa que en general las mujeres no tenían esa posibilidad, sino su rol era todavía bastante pegado al que en términos generales tuvo la mujer en el 19, que es una ama de casa. Esa era la figura del ángel del hogar, una buena ama de casa que supiera todo sobre las soluciones a los problemas domésticos, pero paradójicamente esos problemas domésticos no necesariamente son menores, sino mucho de ahí era la educación de los hijos, que eso nunca va a ser un problema menor o secundario. No solo eso, hoy ya hay estudios que nos permiten afirmar que el trabajo doméstico pues es por supuesto también generador de este Producto Interno Bruto. O sea, hoy ya se puede medir o ya se concibe como en términos de una riqueza que también ahí se está generando en la pareja, ¿no? Pero en estos momentos la verdad es que se veía como un espacio pues marginal, la mujer no debía estar en el espacio público y la que lo estuviera pues podía ser tachada, podía ser mal vista, y estas mujeres sus ideas no serán totalmente revolucionarias todavía. Hay otras mujeres donde sí se ve una conciencia feminista crítica muy clara, pero estas a mí me parece que podemos considerarlas feministas de otra manera, en el ejercicio de una posibilidad crítica pues diferente, ¿no? Eso sería lo que me gustaría comentar. No sé si puede haber algún diálogo. Sí, así es, doctora. Pues tenemos muchas preguntas, tanto aquí en el Zoom como a través de YouTube. Entonces, pues vamos a ir intercalándolas. ¿Te parece, Pati? Tú me ayudas, por favor, con 2 preguntas por Zoom y 2 preguntas yo planteo tomadas de los alumnos de YouTube. Adelante, Pati. Claro que sí. Diana Chavarrí Bringas pregunta, doctora, que si cree que una de las razones por las que los cuentos de María Enriqueta no hayan sido tan reconocidos en su época fue porque no caen en el estereotipo de literatura femenina, es decir, al no escribir textos de género romántico o fantasioso e inclinarse más a la tragedia. Pues muy buena pregunta, gracias Diana por esa inquietud. Hace falta estudios para poder determinar algo así. Creo que a estas alturas, aunque ya hay estudios muy importantes de la prosa de María Enriqueta, está por supuesto el estudio clásico de este librito, es de lo poco que se puede conseguir de María Enriqueta, así donde hay poesía, autobiografía, viajes, en fin, y sus cuentos están aquí en un estudio muy completo de Esther Hernández Palacios. Creo que pensar en por qué no fueron tan reconocidos
creo que tiene más que ver con el hecho de que había otras voces a las que se les daba prioridad para ser escuchadas, leídas y criticadas. Más que en sí por los textos. Si se hubieran leído los textos, se hubiera descubierto ahí algo muy importante. También se ha señalado que muchas veces los temas pueden no parecer importantes, y hoy ya podemos tener una mirada, me parece, más amplia de los hallazgos que pueden tener este espacio de la ficción. Los hallazgos en ese espacio hoy se pueden valorar de otra manera. Creo que tiene más bien que ver. Y otra razón importante en el caso de María Enriqueta es que está escribiendo desde España. Entonces, su intervención en el espacio mexicano pues es sesgada de alguna manera por la marca del exilio. Entonces, sus publicaciones de los años 30 de Espasa Calpe, estos proyectos tan bellos, pues no necesariamente tenían mucha distribución en México, no era muy conocida. En tanto escritora, sí como la de Rosas de la Infancia, por supuesto. Muchas gracias, doctora. La alumna Ana Vargas pregunta respecto del diario de Antonieta Rivas, si se tienen más datos dentro de sus textos sobre cómo influyeron sus romances en su vida y estado de ánimo. A ella en particular le interesa, dice, sobre todo de dicho abogado, siento curiosidad sobre cuánto pudo haberle afectado. Pues no hay más datos al respecto. En la anotación del diario, Cintia Ramírez y Javier Beltrán, que son los que hicieron, dan el dato me parece, es que no estoy muy segura, porque más bien se da este dato de esa relación. Ahí nada más se dice, en la anotación se dice a quién se refiere cuando habla del licenciado, pero no tengo yo más datos que yo haya investigado sobre esa relación sentimental. Creo que ese puede ser uno más de los elementos que conflictuaran a Antonieta Rivas Mercado hacia el final, hacia la decisión final que toma, el que pues la relacionaran con una relación pues extramarital. Digo, al final ella se separa y deja muy clara su situación sentimental ya separada de su esposo, pero pues en la época, por supuesto que eso era mal visto, ¿no? Yo creo que eso puede ser un elemento más para que ella decida huir a un espacio que a ella le da confianza, como es Francia, en cuanto a no ser tachada o no ser señalada, ¿no? Muy bien, ahora nos pregunta por Facebook Jared Aguirre. Y continuamos con Antonieta. Cuando Antonieta se suicida y posteriormente se dan a conocer sus obras, ¿dentro de estas existe o nos hace inferir la razón de su suicidio? Ahí no es que se pueda deducir tan fácilmente, por eso yo creo que el diario es una buena manera de hacer una lectura psicoanalítica, si eso pues pudiera decirse así, porque lo que sí vemos es una mujer muy atormentada, que se está poniendo demasiados planes, a veces algunos a mí me parecerían imposibles de conseguir. Entonces, creo que eso sí podemos, eso sí podemos percibir en el diario, que hay una mujer que no está bien, que está sufriendo una crisis, que está teniendo una crisis,
el hecho de que su hijo, el hecho de que sepamos que tiene un hijo y lo tiene ahí consigo en Burdeos, y al mismo tiempo ese hijo prácticamente no aparece en el diario, pues a mí me dice mucho esa misma ausencia. O sea, su hijo no es una preocupación ahí, entonces algo dice esa ausencia, ese querer no darse cuenta de lo que significa tener ahí a su hijo, ¿no? Y el debate que tiene con ella misma acerca de ahora quiero conseguir esto, y a Vasconcelos, pues a Vasconcelos le llamamos maestro de América, decir voy a enseñar a José cómo amar, pues ya nos está diciendo, o sea, es así como una ambición de querer realizarse en, su, en sus pretensiones amorosas, quererse realizar como escritora, tiene muchos planes y eso pues estaría bien, sería normal, si no fuera porque conocemos el final, o sea que todos esos planes tan imposibles derivaron en un final tan triste. Yo creo que una lectura, después también, claro, están ahí las cartas cruzadas con este pintor, pues donde también podemos ver que no se daba cuenta. Este pintor, Manuel Rodríguez Lozano, después sabemos que era gay, ¿no? Pero pues ella tiene esas epístolas en donde pues se ve un amor ahí desbordante y como si hubiera un futuro para ellos, ¿no? Eso también nos habla de que su percepción podía ser extraña, ¿no? Muy bien. Esta pregunta la han planteado varias personas. ¿Qué influencia mantienen las tres escritoras en su época y en los tiempos actuales? Bueno, creo que en el caso de María Luisa Ross y María Enriqueta, podemos hablar de la fuerte presencia que tuvieron en la prensa, que sí se advierte cuando uno va a la hemeroteca o revisa los periódicos y las revistas de su época, uno se puede dar cuenta que tenían un espacio y una voz muy notable de diferente tipo. O sea, sus inicios fueron, en el caso de Ross, incluso haciendo estas cosas de moda, en fin, y sin embargo, pues ya ahí tenían una voz, ¿no? Pero ya cuando empiezan a escribir obra original, obra propia, cuento, crónica, etcétera, el caso de María Enriqueta es notable porque tenía un nombre muy bien asentado, así María Enriqueta, o sea, muchas veces se quitaba incluso el camarillo, una personalidad muy fuerte como escritora. Y lo curioso es que yo tengo la impresión que su proyecto autobiográfico está fincado en estos dos libros, en Brujas, Lisboa, Madrid y Del tapiz de mi vida. Y por medio de este proyecto autobiográfico, lo que desea María Enriqueta, según mi percepción, es moverse un poco de la caja en la que la han metido, nada más de lo que tenga que ver con libros para niños. O sea, ella en este proyecto quiere mostrarse como una escritora profesional que ha hecho muchas más cosas que escribir para niños o adaptar o ser así como educadora. Se quiere distanciar de esa visión de educadora. Lo paradójico es que cuando ella consigue regresar a México, porque esa es otra, o sea, no es nada más decidir, pues ya cuando se muere su esposo, decide traerlo lo entierra en Madrid, pero luego la dejan exhumar el cuerpo y traerlo para enterrarlo en el norte de México. Es toda una dificultad burocrática porque ya con el régimen ya de Franco no la dejan, no era posible vender su casa y traerse ese dinero para entonces aquí comprar algo, sino es una excepción que se tuvo que se hizo de alguna manera para que ella pudiera vender esa casa y venir acá.
En México la esperaban con bombo y platillo, por supuesto, en Veracruz. Va a Coatepec, en Coatepec es una gloria del lugar, entonces ahí incluso le regalan una casa, termina no viviendo en esa casa, es la actual Casa Museo María Enriqueta Camarillo, donde uno puede ir y ver los objetos que ella tenía en su casa de Madrid, ahí están. Su piano, hoy en la tarde en Facebook va a haber una transmisión en el piano de María Enriqueta, o sea, es una casa que tiene mucha actividad ahorita. Pero entonces pasa por Veracruz, llega a Ciudad de México, aquí la reciben con unas fiestas y celebraciones muy grandes, y luego va hacia el norte de México a dejar los restos de su esposo, y en todas partes por donde va pasando le van haciendo homenajes, pero gran parte de los homenajes es en estos términos de la gran educadora, o sea, parques María Enriqueta, escuelas María Enriqueta, jardines de niños María Enriqueta, todo así como que se viste de María Enriqueta en tanto educadora. La faceta escritora todavía hoy es menos manejada, menos conocida. Creo que además hay otra pregunta que se liga con una que hizo anteriormente, creo que Ana, y es que eran consideradas en términos de poetas, sobre todo. O sea, ser poeta era ser escritora. Era menos normal que las leyeran en sus novelas y en sus cuentos. Se les consideraba más bien como poetas, así ese tratamiento les daban. Y pues del autobiográfico ni hablar. O sea, no hay mucha reflexión, hay una buena tesis de Paniela Plata sobre Del tapiz de mi vida, pero no hay muchísimo más, no se ha puesto atención a su obra autobiográfica. Entonces, en el caso de María Enriqueta y en el caso de Ross, pues es que ni siquiera se consiguen los cuentos. Ustedes tienen uno de los cuentos, les puedo mandar los otros, con Rosaura, porque no se han reeditado. Entonces, ¿cómo se puede leer cómo se puede saber más de María Luisa Ross si no se consiguen los libros? Está un ejemplar en la Biblioteca Nacional, otro en la Ibero, creo, es lo que hay. Entonces, afortunadamente está ya en proceso una edición de los cuentos sentimentales de María Luisa Ross, y así es como se le puede conocer. Y Antonieta la ha dado a conocer ampliamente Luis Mario Schneider. Este libro es como un clásico, el que hizo con sus obras completas. Luego han salido cosas pues que son más adecuadas, ¿no? Que el famoso diario facsimilar está muy bien cuidado y corrige bastantes cosas que aquí se van. Editorialmente no es tan bueno, pero es un gran rescate que da de conjunto pues los textos de Antonieta, ¿no? Y pues por eso, no recuerdo exactamente si la pregunta era... bueno, creo que yo olvidé cuál era la pregunta, pero... La influencia y también en este momento. Si era, ¿cuál es esa influencia en su momento y actualmente? Muchas gracias, Rosaura, porque esa pregunta es así como la diferencia. Yo creo que estamos en el momento en que ya podemos regresar a ellas y comprender esa, o sea, creo que estamos situados actualmente en una posibilidad que se está dando tanto socialmente, la posibilidad de valorar una lectura, una escritura desde lo femenino y con ciertas particularidades, como institucionalmente, porque la UNAM, los programas de estudio de la UNAM cambiaron para dar un espacio en toda una unidad a la reflexión específica, o sea, por si no las habíamos integrado en las lecturas de las diferentes unidades, bueno, hay una unidad en que sí o sí se tiene que revisar. Y entonces cuando decimos, claro, vamos a leer a mujeres, sí, ¿dónde las conseguimos? ¿Dónde están editadas? Y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que urge pues estas investigaciones, rescates, difusión, para poder comentar algo, porque pues ya que las empezamos a ver, resulta que ahí estaban y que sus cuentos pueden ser tan interesantes como los cuentos que tradicionalmente leíamos en voz de hombre, pero pues simplemente no estaban, ¿no? Estaban a un lado.
Muy bien. Pati, ¿te parece si otras dos? Yo dos, y pues creo que con eso concluiríamos, doctora. ¿Sí? Muy bien. Adelante, Pati. De hecho, bueno, Isabel Hernández preguntaba acerca precisamente de cómo tener acceso a estas obras. Ya nos contestó la doctora. Y por su parte, Alejandro Rendón pregunta sobre la lectura de las rosas. ¿Usted qué aspecto estético resaltaría en esta narrativa? En la de, ¿en cuál de las rosas será exactamente? En el texto de... Sí, el de la ya. mamá de esta, ajá, de Ajá, María Enriqueta. en el capítulo que se llama Las rosas, Las el ro- tapiz de Sí. mi vida. Muchas gracias, muy buena pregunta. Creo yo que ahí se están consolidando la posibilidad de que da María Enriqueta de que algo que ella le ofrendó a su mamá como un regalo excepcional, porque ella habla del clima que había tan inclemente en Brujas en ese momento, bueno, el lugar europeo donde en ese momento estaban, y le hace ese obsequio muy especial, como es el de unas flores en un clima adverso, y que entonces, pues, en el momento en el que ella entrega esas flores, pues hay un acto de amor, ¿no? De decir, te estoy dando algo, pues que tú, o sea, ellas siempre están recordando Coatepec, es como una constante en ese libro. Y Coatepec es una especie como de paraíso, donde hay desde víboras, como ya vimos, hasta todo tipo de vegetación, un montón de mariposas, una naturaleza exuberante. Y si ustedes van a Coatepec, aparte de que todo el tiempo va oliendo uno a café y es una cosa deliciosa, y todo el tiempo está así como la brumita de que en la tarde va a llover, pero una exuberancia de la vegetación pues que impacta. Entonces después irse a Bélgica, francamente, pues con un clima que pues no da para eso. El obsequio de unas rosas, pues es una cosa exótica muy especial que hace la hija a la madre. Y lo hermoso para María Enriqueta, o sea, donde se cierra ese círculo, es que entonces pues esa madre tiempo después fallece y en la búsqueda en los cajones para buscar ese rosario, con ya poder inhumarla, encontrar que la mamá comprendió el significado de esa cosa excepcional que eran esas flores y aunque era algo que ya no se da en vida, pues justamente la mamá no podía preverlo, pero ella se da cuenta que la mamá había atesorado y había convertido, no hay cosa como más fugaz, desde Sor Juana lo diríamos, que la vida de una rosa. Es así como un día y se murió, ¿no? Entonces, esa fugacidad, convertirla por medio de la disecación de los pétalos en algo pues eterno, o sea, darle esa especie de eternidad a esos pétalos, que la mamá haya entendido ese gesto de lo fugaz y haya guardado esos pétalos, los haya pues disecado. Y entonces es una especie como de volver ya en el ataúd de la madre, poner esos pétalos que tanto cuidó, o sea, son una especie como de comunicación por medio de un objeto que cumplió esa cosa increíble de a lo efímero darle cierta eternidad. Y entonces, pues al estar cubriendo el cuerpo de la madre, al estar ahí, también son como la posibilidad constante de que lo efímero, la vida misma, se pueda volver algo eterno. Es como una comunicación espiritual. Este pequeño texto se comunica con la dedicatoria general del libro. El libro del Tapiz de mi vida tiene una dedicatoria que dice: a mis padres y a mi hermano, muertos los tres para el mundo, vivos en mi corazón. O sea, esa posibilidad de que ella va a escribir unos recuerdos de tres personas con las que estuvo muy ligada, que ya se murieron, y sin embargo, el hecho de escribir y la posibilidad que se abre es que en su corazón están vivos, pues eso es lo que es la autobiografía, la posibilidad de que el tiempo pasado, que ya está muerto, está en el pasado, no está aquí, ya se nos fue, reviva y cobre vida y hasta nos haga sentir, llorar, en fin, ¿no?
Muy buena pregunta de qué es esa poética. Creo que es la prosopopeya misma, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, aquí Hanna Motita, sí, se llama, o sea, hace nombrar, pregunta, ¿por qué? Que está muy relacionado con lo que acaba de decir, doctora, ¿por qué la mayoría escribía de forma autobiográfica? De esa es una trampa, porque yo traje aquí dos autoras que escriben autobiográficamente. Entonces puede parecer como que ellas escribían autobiográficamente y no, lo que quise enfocar fue escritura en prosa, simplemente porque creo que han tenido un poco, se conoce un poco más la escritura poética, eso fue una posibilidad, pero la escritura en prosa, hay un texto, hay una investigación muy importante de Liliana Pedrosa, que se llama Historia Secreta del Cuento Mexicano. Esta lo que tiene de secreta, o sea, la razón por la que le pone historia secreta, es porque la investigación que ella hizo es sobre los cuentos mexicanos escritos por mujeres. O sea, pareciera que estuviéramos hablando de una historia secreta, porque no es lo que generalmente se conoce. Si bien es cierto que mucha de la literatura que se puede rescatar y encontrar probablemente no esté a la altura de nuestra expectativa estética de lo que queremos encontrar en un cuento, pues hay dos cosas. Una, que esa expectativa se ha formado con ciertas directrices que tenemos de lo que debe ser una escritura literaria, y entonces también puede ser buena hora de tal vez comenzar a cambiar algunos de los paradigmas. Pero por otra, porque y esto pasa también con la escritura de hombres, de lo que sea, cuando se empieza a conocer más autores, más obras que en su momento fueron importantes, pero después la historia literaria como que los fue haciendo a un lado y fue dejando solo algunos, muchas veces descubrimos que hay muy buenos autores y autoras, pues, que por razones políticas fueron retirados del canon, fueron echados a un lado, ya no estuvieron de moda por cuestiones ajenas a su valor literario. Entonces, bueno, ella lo que enfoca es que la escritura de mujeres generalmente hay que contar esa historia secreta, no es muy conocida, y ella comienza en 1910, de 1910 a 2017. Yo he querido indagar en las décadas anteriores, porque pues, yo principalmente trabajo 19, entonces he querido indagar en las épocas anteriores, y estas son las autoras que me he encontrado, las que les mostré, las he trabajado, Laura Méndez de Cuenca, en fin, todas esas. Y a mí sí me llama mucho la atención que escriban, por ejemplo, muchas de ellas relato de viaje, y el relato de viaje es una posibilidad de que haya un yo que se asoma a veces para ir contando las peripecias que les ocurren. O sea, el relato de viaje finalmente da la posibilidad de la narración de la propia experiencia, del propio viajero o viajera en este caso, en términos de personaje, y eso sí es de llamar la atención. Antonieta y María Enriqueta pues sí exploraron el espacio autobiográfico, pero ojo con la diferencia. Antonieta no para publicar, es que esto ya lo tenemos ahora pues porque se editó. María Enriqueta sí, o sea, ella sí se atreve a salir en el año 30 y 31 a decir, aquí va mi relato de viajes y aquí va mi autobiografía. El gesto es de una modernidad y de una valentía notable. Y con María Luisa Ross, pues lo que tenemos es cuentos, es ficción, como también muchos cuentos, los de Laura Méndez de Cuenca, por ejemplo. Creo que es que por eso la prosa la dividí como de ficción, la narrativa de ficción y de no ficción, pero hay de ambas, y lo notable es que haya lo autobiográfico. Eso para mí es así como lo muy notable, que haya lo autobiográfico, ¿no? Y que ese espacio autobiográfico femenino, la verdad es que sí tiene un tono y unos temas muy distintos al masculino. O sea, las grandes autobiografías que hemos estudiado de Vasconcelos, la de Tablada, La Feria de la Vida, el Ulises Criollo de Vasconcelos, en fin, otras, tienen otras preocupaciones y otras maneras de autofigurar al personaje.
y acá tenemos estas posibilidades como de una sutileza diferente, no digo que ellos no sean artistas y sutiles, pero de una sutileza diferente, como el episodio de las gallinas, de las rosas, de la tortuga, nos dan como otra voz, otras preocupaciones que creo yo que también pues por mucho tiempo se había hecho ahí, o sea, el episodio de una tortuga comiéndose cucarachas, ¿qué es eso? No sé si comiéndose, pero espantándolas al menos. Desapareciendo las cucarachas, pues es notable, ¿no? Sí, muy bien. Pues, doctora, tristemente se nos terminó el tiempo, pero tenemos, yo creo que de cerca de 40 preguntas y comentarios, porque no solamente son preguntas, sino también comentarios, observaciones de los alumnos que leyeron los textos y pues que quieren hacer presente su opinión, su voz. Se los vamos a hacer llegar todos. Para que también los jóvenes y las señoritas pues no se queden tristes, ¿no? Porque no se puede comentar aquí, pero se los vamos a hacer llegar, por supuesto. Y pues sí, tristemente ya se terminó el tiempo, sin embargo, pues queda testimonio de la presentación de estas escritoras y que me parece también tan importante y tan enriquecedor que nos venga a abrir también estos campos, porque efectivamente tenemos una unidad dedicada para la literatura femenina, pero sí cuando empieza uno a buscar, dice, bueno, pues fuera de las que ya conocemos, ¿qué más hay? Y creo que esta conferencia de verdad es muy enriquecedora y es abrir la puerta, abrir ese baúl con todos estos contenidos, con estas historias, y también de verdad agradezco de corazón que nos haya proporcionado este material, que si nos lo permite pues vamos a continuar difundiéndolo, y pues si tiene todavía algo por ahí de estas escritoras que no pudimos revisar en esta ocasión, pues también ojalá también en otro momento podamos nuevamente reunirnos para continuar con pues esta plática, ¿no? Este diálogo, y que nuestros alumnos y alumnas pues tengan contacto, conozcan y cómo pues ya desde esa época también se estaban haciendo planteamientos diferentes, y pues este siglo, finales del 19 y principios del 20, que tienen tanto, ¿no? Para ofrecernos. ¿Sí? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Claro que sí, daré respuesta a todas las preguntas. Me emociona mucho tanto interés que aquí veo. Muchas gracias, maestras. De veras me voy con el agradecimiento y la emoción de haber que me hayan compartido de este espacio con los alumnos. Y bueno, ahí tienen mis datos, mi correo. Cualquier duda, puedo responder a algo en específico, y les voy a enviar el resto de las lecturas de María Luisa Ross, que me di cuenta que creo que solo envió un cuento. Sí, solo está un cuento. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias, gracias por supuesto a todos ustedes, muchachos, de verdad, siempre lo digo, si no es por ustedes, estas actividades no tienen razón de existir. Gracias a las coordinadoras del Colegio de Literatura, pues también por su gran apoyo, por la difusión, a las maestras que nos hicieron el favor también de invitar a sus alumnos, y pues a usted, doctora, gracias por su asistencia y por su generosidad. ¿Sí? Muchas gracias. Y pues esperamos verlos en la siguiente conferencia del programa Leer para Vivir. Acérquense con sus maestras para que se les dé la información de la siguiente presentación. Muchísimas gracias y pues buenas tardes. Gracias.